Gracias y gracias por la amable invitación. Yo tengo una tarea difícil para explicar cuáles son los mecanismos que llevan a un paciente con POMPE a tener un músculo más débil y cómo la autofagia tiene que ver con este mecanismo. Y en esta diapositiva yo hablaré de un punto verde o amarillo, autófago o no. Y esto es una parte muy pequeña de una fibra muscular. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es la forma en que la célula puede engullir o incluir en una vesícula todos los distintos componentes de la célula. Proteínas disfuncionales, organelas disfuncionales, y una vez que han secuestrado las proteínas, las organelas las suministran al lisosoma, donde se destruye lo que está dentro. Y la forma en que la célula puede eliminar o lo que se ha dañado es la forma en que la célula elimina lo que se ha dañado durante el día, por esta lisis también. Hay distintos tipos de autofagia. La regulación del proceso es muy complejo. Hay muchas proteínas involucradas en la activación. Las membranas empiezan a crecer y se vuelven autófagas, y luego la autofagia lleva al lisosoma y hay que reproducir un nuevo para mantener el proceso en curso. Todos estos procesos son muy complicados. Hacen falta de 10 a 20 minutos en el tiempo, por lo tanto es muy rápido y es un trabajo continuo todo el día en todas las células de nuestro cuerpo, y el músculo, el hígado, tiene la mayor actividad en este proceso. Les dije que las vesículas forman muchas proteínas en distintos colores aquí que están involucrados en la formación de esta membrana, pero es solamente una proteína, la verde, que se queda desde el principio hasta el final del proceso y que también tiene este pegamento. Esto está estrechamente unido a las membranas, está cubierta, y podemos utilizar esta proteína para monitorizar este proceso en nuestro sistema, es decir, sistema experimental, pero también en las biopsias de músculo humano. ¿Y por qué? Porque la proteína, cuando está unida, cambia en su forma molecular, cambia de proteína más lenta a más rápida, o en imágenes se puede ver estas proteínas, estos puntos brillantes. Cada punto aquí es un autófago unido a la fibra muscular. Estos son dos de los mecanismos que podemos monitorizar en nuestro cultivo celular, en modelos animales, pero ¿cómo podemos hacerlos en biopsia de músculo humano? Es más difícil. No solamente podemos modificar la biopsia de músculo humano para utilizar este flujo. ¿Y cómo podemos estudiar la autofagia en biopsias musculares? Esa es la pregunta. Uno de los mecanismos que utilizamos, y lo sabemos, cuando la autofagia fracasa, algunas proteínas empiezan a acumularse, y estas proteínas se unen para formar grandes agregados, grandes moléculas proteicas en la célula, que tienen estos marcadores como P52 y ubiquitina o P62. Podemos comprobar si en nuestra célula empezamos a ver estas grandes masas de proteínas como P62, porque esto debería ser degradado por la autofagia. Este es un ejemplo, como ya dije, cuando tenemos inhibición de la glucosidasa. Estos son dos distintos pacientes de POMPE, y empezamos a acumular estas proteínas, este marcador de autofagia, LC3 y P62, y cuando vemos al mismo paciente con ERT, vemos que se reduce el nivel de esta proteína, sugiriendo que en la enfermedad de POMPE tenemos una inhibición de la autofagia, y la terapia sustitutiva activa la función lisosomal y puede empezar a eliminar y quitar
la proteína en el sistema de la autofagia. Esto es bioquímico, podemos tener algunas imágenes. Esto es biopsia muscular de un paciente. Después de la terapia sustitutiva vemos que hay un mejor aspecto del tejido. Y cuando vemos estos agregados, estas proteínas de estos agregados que forman estas panta o estas zonas verdes, y vemos que se reduce de forma drástica el número de estos panta. Entre las preguntas que tenemos es que si en las fibras musculares que tienen este problema de autofagia y empiezan a formar estos agregados, el músculo y fibrina son sanos o no sanos o saludables. Vemos, el ponente anterior indicó que las fibras indican cómo saludables están las fibras. La biopsia muscular que tiene un problema, tiene estos agregados, vemos que están por debajo de 1. Por debajo de 1 son más pequeños que las fibras que los rodean, que tienen autofagia normal y que no tienen estos agregados. En otras patologías, cada vez que bloqueamos el glucógeno, tenemos estos agregados de fibras y el tamaño de la fibra se reduce. Y se empieza a ver vacuolización, destrucción de la estructura de las fibras. Este proceso es complicado. Hace falta un proceso multidisciplinar para estudiarlo, para ver la morfología, nivel proteínas, también la expresión de genes. Es muy difícil tener todo esto en una sola biopsia pequeña de músculo y no se puede hacer sin tener una biopsia muscular. No lo podemos hacer dentro del paciente. Algunos ejemplos de lo que ocurre cuando tenemos un solo análisis. Estos son 3 pacientes diferentes y tenemos una primera biopsia muscular y luego al cabo de 6 meses y de un año tenemos una segunda biopsia muscular y comparamos lo que ha ocurrido con el músculo bioquímicamente como proteína y por morfología también. Y como podemos ver, estos 3 pacientes bioquímicamente han perdido esta proteína por autofagia y empieza a acumularse. Sin embargo, cuando estudiamos la agregación de esta masa de proteínas que empiezan a formar los agregados en verde, hay algunas diferencias en cuanto a cuántas células se van agregando. Desde luego, cuando vemos el número en la columna negra, el número de fibras que tienen estas agregadores de proteínas en el paciente 1 no cambian entre la primera y segunda biopsia, no cambian en el segundo paciente de la primera a segunda biopsia, pero sí que cambian en el tercer paciente desde un 2% a un 40%. Las fibras musculares ahora tienen un problema de que las proteínas empiezan a agregarse. Este fue el único paciente en quien la masa muscular se redujo de forma drástica. Todos perdieron un poco de masa muscular, pero este paciente perdió muy dramáticamente la masa muscular, sugiriendo que cada vez que la autofagia empieza a ser problemática, podemos tener un abordaje multidisciplinar. Ahora las células musculares empiezan a contraerse y cada vez son más pequeñas, y entonces nuestra fuerza se vuelve en algo problemático. Decidimos tratar también que si la autofagia, aparte de mantener las fibras musculares saludables y poder mantener la fuerza de contracción, si pueden tener que ver lugar con la maduración del tratamiento GA, la capacidad de captar y de procesar la glucosidasa de una forma adecuada. Estos son células musculares, células musculares tomadas de un control sano y de un paciente y colocados en cultivos celulares. Podemos ver que el paciente tiene un problema con todas estas vacuolas. ¿Y qué pasa si bloqueamos la autofagia? Podemos exacerbar la destrucción de la célula, podemos aumentar las vacuolas. Esto fue el caso bloqueando la autofagia. También en el wild type, el control también tienen estas vacuolas y de forma drástica hemos aumentado el número de esta vacuolización en las células de los pacientes, mientras que si activábamos la autofagia en el cultivo celular se puede activar simplemente quitando nutrientes. El sistema de autofagia es muy nutriente dependiente. El estilo de vida puede tener un impacto muy importante en la regulación del proceso de autofagia. Cuando activábamos
bloqueábamos la autofagia, eliminábamos las vacuolas de los pacientes y mejorábamos la calidad de las células en el paciente. Cuando estudiamos la proteína, la glucosidasa, como ya los ponentes anteriores han mostrado, esto es una forma, con lisina, la forma natural. Cuando se bloquea la autofagia se reduce las formas medidas, lisosoma activo. Tenemos un ligero aumento en las células, la capacidad de madurar, desde inmaduras a maduras con la glucosidasa. Es lo mismo para el segundo paciente, donde bloqueamos la maduración y hay una ligera mejoría. Aquí tenemos esta cuantificación donde mejoramos cada vez que activamos la autofagia. Mejoramos la forma madura de la glucosidasa, sugiriendo que la autofagia, en cierto modo, es crítica también para la captación de la enzima y para la administración correcta al lisosoma en maduración. Y esto también ha sido mostrado, que cada vez que nuestros pacientes, ahora vemos la biopsia muscular del paciente antes y después de la terapia sustitutiva, y vemos la acumulación de esta proteína. La mayor parte de los pacientes, cada vez que reactivamos el lisosoma, podíamos reactivar la autofagia, es decir, que se reducía la acumulación de esta proteína. Y esta es la cuantificación de todos los pacientes que tienen una mejoría. Cuando se reactivaba la autofagia, la proteína empieza a reducirse en la célula. El problema con la autofagia, en el campo de la autofagia, es que todo el mundo piensa que la autofagia es quitar la basura, por así decirlo, pero es un proceso mucho más complicado. No solamente está involucrado en la degradación, es también una vía de señalización que es muy importante. Y si pensamos que la ruptura lisosómica es la causa o la razón por la que las células musculares no funcionan, los análisis morfológicos no encajan con esta teoría. Tiene que ser otra cosa. Y una de las células, debido porque, como he mencionado, tenemos muchas proteínas importantes para la regulación de todo este proceso. Cuando empezamos a estudiar y nos centramos más en estos complejos, especialmente con esta proteína VPS, que se llama BCLIN. Queremos estudiar, bloquear el sistema. Queremos ver lo que ocurre ahora que teóricamente la autofagia no está presente en la célula muscular. Hicimos un abordaje genético, como generamos un ratón knockout específico para este gen. Con este proceso de activación ya no tenemos que tener autofagia, no deberíamos tener más el glucógeno en el lisosoma, teóricamente. Esto es la prueba del concepto. Aquí teníamos esta proteína en este complejo y funciona, pero ante nuestra sorpresa, cuando bloqueábamos esta proteína y estudiábamos el glucógeno en la fibra muscular, y no había demasiado enlace, vimos una acumulación dramática de glucógeno en rosa. Más rosa, más glucógeno en la fibra muscular. Y por ultraestructura ahora vemos la acumulación de glucógeno en el autofagosoma, que no está bloqueado, y de hecho en el lisosoma, que se convertía en gigante, como en la enfermedad de Pompe. ¿Cómo podemos, y este es el ejemplo, de que cuando nosotros, en este caso, utilizamos la célula de Danon, los pacientes con Danon, en esta patología, al bloquear este gen, tenemos una patología donde se acumula el glucógeno y sobreexpresamos este gen VPS15, podemos reducir o hacer que haya una sobrecarga de glucógeno en pacientes con Danon. Este fue el caso cuando hemos sobreexpresado estos genes complejos para reactivar el proceso de autofagia. Mejorábamos el contenido de glucógeno
y era menos rosa la célula, se volvía más blanca. Ahora decidimos centrarnos o prestar más atención a esta proteína y ver qué es lo que está haciendo en la fibra muscular, en las biopsias musculares de pacientes. Esto es un patrón normal de la VPS, fibras normales que están aquí teñidas. Es un autofagosoma localizado, pero cuando vemos en los Danon o pacientes Pompe, vemos que hay una ruptura completa de la formación. Ahora es totalmente difuso. Y especialmente está difuso en las fibras que tienen ruptura completa de esta estructura vacuolas con esta inhibición de la autofagia, mientras que las fibras que no tienen acumulación de proteínas ni vacuolas siguen teniendo estos PANTA. Y estos PANTA mejoran después del tratamiento. Hay más PANTA mayores que, como se sugiere aquí por la terapia sustitutiva, que se activa este gen, esta proteína. Para resumir lo que se hace aquí, estas son importantes no solamente para autofagosomas, sino para capturar del endosoma y suministro al lisosoma proteínas, incluyendo para la ERT la glucosidasa. Cuando tenemos demasiada autofagia debido a que tenemos un problema en la glucosidasa, ahora las proteínas secuestran el camino del camino correcto y todas tienen la habilidad de capturar la enzima y entregar al lisosoma. La entrega al lisosoma se reduce. El problema de la autofagia no es solamente de autófages, sino también de tráfico en el endosoma y de capturar la enzima al hígado y suministrarla al lugar correcto. Otro elemento que quiero subrayar es que la pregunta, ¿el deterioro de la autofagia lisosoma es solamente un asunto de proteínas o de organelas? Pues no, por muchas razones. Una es el ensotráfico. Se reconoce que hay un centro para objetivos de señalización. Pueden activar muchas vías, incluyendo estos factores de transcripción. Estos factores de transcripción, cuando el lisosoma funciona adecuadamente o cuando hay mucho flujo, bloquean la acción. Y esto es importante para la biogénesis del lisosoma. Y cuando miramos el nivel del factor de transcripción en biopsia muscular, en una primera biopsia, cuando el paciente, en la segunda biopsia al cabo de 6 meses, y vemos que hay un deterioro progresivo de la función muscular, vemos que este factor de transcripción estaba bloqueado en todos estos pacientes en la segunda biopsia, mientras que los pacientes con terapia sustitutiva mantienen o reducen la inhibición de este factor de transcripción. Esta P implica que este bloqueo no funciona. El negro implica que hay un inhibidor blanco aquí que es reactivo. ¿Y qué hace este factor de transcripción? En modelos animales donde genéticamente se induce esta expresión o se bloquea y se ve la prestación del músculo. Y cuando no tenemos este factor de transcripción o está bloqueado y vemos la energía, cuánto ATP es la molécula de energía y de contracción, ahí vemos que bloqueando el factor de transcripción dramáticamente se reduce la energía en la célula muscular, mientras que si tenemos un factor de transcripción muy elevado, tenemos un nivel mayor de energía en la célula. Y lo que vemos aquí, el nivel de función, implica que si no tenemos este factor de transcripción, somos intolerantes al ejercicio, no somos capaces de correr, no podemos andar, mientras que si tenemos más factor de transcripción, podemos andar más y correr más. Esto quiere decir que si tenemos alteración en el lisosoma, se meterá en este factor de transcripción, que no solamente es importante para el lisosoma, para la producción del lisosoma, pero es importante para la producción de la mitocondria, que son los órganos que producen la energía. Cada vez que tenemos en este paciente un problema en Pompe, un problema en el lisosoma, este factor de transcripción está reducido y tendremos un problema en la biogénesis de las mitocondrias y de la producción de energía. Y esto también puede explicar por qué las fibras musculares no funcionan correctamente.
Asimismo, si reactivamos este factor de transcripción en un modelo animal que tiene enfermedad de Pompe, podemos reducir las anomalías en el lisosoma y se puede reactivar la autofagia. El factor de transcripción es importante para objetivos de energía, pero también para tener un lisosoma funcional. De nuevo, la misma pregunta, si el deterioro de autofagia lisosoma, si este sistema es solamente un asunto de proteína de degradación de organela. No, porque controla el nivel de energía, controlando las mitocondrias. Y otra evidencia también, el lisosoma tiene un sistema de canales que liberan aminoácidos y los aminoácidos tienen distintas funciones muy importantes y relevantes para activar la síntesis proteica. La síntesis proteica pensamos que es buena, a veces es buena, pero cuando se tiene demasiada síntesis de las proteínas se activa un proceso, una proteína que se pliega correctamente o no correctamente, que induce algo malo en las células y una degradación. Si miramos si un paciente de Pompe tiene demasiado flujo de aminoácidos que activan esta quinasa y por lo tanto tiene que ver con la síntesis proteica. Y este fue el caso. De nuevo, más negro, más síntesis de proteínas. Son los mismos pacientes, primera biopsia, segunda biopsia. Y este paciente con terapia sustitutiva podemos apreciar que desde luego cuando tenemos un empeoramiento de la función muscular, tenemos un aumento en la activación de marcadores de activación de la síntesis proteica, que no lo tenemos en el paciente con terapia sustitutiva. Y estos son aumentos tiempo dependientes en esta síntesis. Y esto lleva a la activación de un proceso que induce per se una condición de reducción muscular y atrofia, reducción del tamaño de las fibras, contrariamente a lo que podemos pensar. Por el momento, el mecanismo que lleva a la debilidad cuando el lisosoma no funciona, o bien porque se tiene un problema en la enzima, por ejemplo, como la glucosidasa, o porque tenemos un problema en la mutación de algún gen en la enfermedad de Pompe-Danon. No solamente es que se afecta a la vía de degradación, tenemos un sistema diferente también. Sobrecarga de los lisosomas que tienen un gran impacto en distintas vías. El tráfico de endosomas que captura las enzimas en el hígado. Tenemos un problema en los factores de transcripción que controlan la energía en nuestras células y por lo tanto tenemos un problema también de no tener suficiente ATP para la contracción. Y tenemos unas mitocondrias dañadas que pueden dañar a las organelas, dañar las proteínas y exacerbar la debilidad. Tenemos un problema también de liberar demasiados aminoácidos que llevan a una activación de la síntesis proteica que no es funcional y que empieza a ser una síntesis disfuncional que empeora y activa una contracción de las células, llevando a una debilidad posterior. Y tenemos otra patología que no había mencionado antes. El lisosoma puede llevar fuera la exocitosis, esta puede activar las membranas extracelulares que pueden llevar a un problema fibrótico y a una patología en donde el músculo no funciona correctamente. Y esta era la diapositiva final. Muchas gracias por su atención y espero haber podido aclarar o haber podido resumir los conceptos intricados y difíciles. Pero por favor, si tienen alguna pregunta, pues, o si tienen curiosidad por saber algo más, intentaré contestar a sus preguntas. Muchas gracias por su atención.